Nosotros hemos salido también a la calle para preguntarle a los jóvenes cuáles son los problemas que más les afectan. Ha estado en Ciudad Universitaria nuestro compañero Carlos García y se ha traído esto. Sobre esto le hemos preguntado a la ministra Sira Rego, que es la primera ministra de Juventud e Infancia del Gobierno. Lo primero que queremos saber es cuáles son esas prioridades de esta nueva cartera. ¿Qué problemas de los jóvenes va a abordar el Ministerio de Juventud en esta legislatura? Sí, efectivamente hemos podido hacer ese diagnóstico que ya comentaba, hemos visto las cifras. Hay muchas tareas que abordar, hay algunos ejes que consideramos de carácter mucho más estratégico, si acaso, pero son muchísimos los temas que nos importan, que nos interpelan y que requieren una intervención directa de los poderes públicos y, en este caso, del Gobierno. Cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la salud mental, que tienen que ver con la pobreza infantil, con la erradicación de la violencia contra la infancia. Cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de lo que para nosotras es un eje fundamental, como es la Ley de Juventud, que desarrolle ese artículo 48 de la Constitución, que es un elemento pendiente, la participación política de los jóvenes y de las jóvenes. Y luego, uno de los grandes temas que ahora mismo encontramos casi en la cotidianidad de las conversaciones de cualquier ciudadano o ciudadana, de nuestros vecinos y vecinas, que tiene que ver con los entornos digitales y la infancia, crear entornos digitales seguros para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Decíamos que el Ministerio de Juventud e Infancia es un ministerio de nueva creación. ¿Por qué hacía falta esta cartera? Bueno, yo creo que era necesario porque era imprescindible convertir las políticas que tienen que ver con la infancia y la juventud en políticas de Estado. Hemos visto precisamente en estos pocos meses que llevamos al frente de este nuevo ministerio un diagnóstico de la situación de la infancia y de la juventud en nuestro país, y creemos que está absolutamente justificado que exista este ministerio y que nos pongamos a trabajar de una manera mucho más intensa y eficaz en resolver los problemas que tienen que ver con el despliegue de derechos y también con el despliegue de derechos que tienen que ver con la infancia y con la juventud de nuestro país. En enero el Ministerio de Juventud anunció la primera Ley de Juventud. ¿En qué va a consistir y en qué punto se encuentra? Bueno, nosotros planteábamos el desarrollo de esta Ley de Juventud, primero, como os decía, para desarrollar el artículo 48 de la Constitución, que reconoce el papel de la juventud, la participación en las distintas esferas que tienen que ver con el marco de convivencia, con nuestra sociedad. Por supuesto, planteamos una serie de ejes que nos parecen fundamentales: desarrollo de derechos económicos, participación política, salud mental y luego una cuestión que tiene que ver con derechos de las generaciones futuras, con justicia intergeneracional, sobre todo situado en el marco de la crisis climática. Hablar también respecto a esto y de alguna manera que recogiera la propia ley, recogiera algún elemento respecto a esto. Lo más novedoso que planteamos, o lo que para nosotros, para nosotras es central desde el Ministerio, es que esto venga de la mano de un proceso participativo. Es decir, que sean los jóvenes, que sean las jóvenes las que articulen, las que tengan una conversación, un proceso deliberativo, un proceso en el que hablen de los diferentes ejes que tienen que componer esta ley. Algunos pueden ser modificados también, de eso se trata el proceso participativo, y que esto construya el borrador de la ley. Creemos que si uno de los elementos que tiene que plantear esta ley es precisamente la participación de los jóvenes, de las jóvenes en la política, en la vida pública de nuestro país, es importante que la propia ley recoja esto en el propio proceso de elaboración del borrador de la ley. Creemos que hay procesos previos que ya han explorado esta vía de participación, podemos aprender mucho de ellos, podemos replicarlos, y lo que confiamos es que el resultado sea positivo y sobre todo que tenga un amplio consenso social. Una de las claves de esta ley es la participación política. ¿Cómo se consigue involucrar a los más jóvenes? Bueno, de ahí la propuesta esta, ¿no?, del proceso participativo. Creemos que precisamente se involucra a los jóvenes y a las jóvenes
contándoles, diciéndoles, facilitando espacios para la conversación pública, para la toma de decisiones, planteando que la participación de la juventud, la mirada de la juventud, no puede ser una cuestión ajena a la vida pública, no puede ser una cuestión ajena a las políticas públicas. Al revés, dotémonos de mecanismos que permitan que la mirada de la juventud sea transversal a todas las políticas que se hacen a nivel de país, porque evidentemente seremos capaces de conseguir mejores leyes si la cuestión de la transversalidad de la generación más joven también está presente en las leyes. Por ejemplo, no es lo mismo sacar una ley que tenga en cuenta la perspectiva joven con respecto a cualquier tipo de regulación que tener una ley que no la contemple. Creemos que esto añade un plus positivo de participación política que considera a la juventud como sujeto de derecho, las pone en el centro y además nos enriquece todo lo que tiene que ver con la producción de normas que rigen nuestras comunidades, en las que, por cierto, la juventud pues, es una parte importante de nuestras comunidades y de los espacios de convivencia. Uno de los problemas que más afectan a los jóvenes es sin duda el acceso a la vivienda. ¿Qué se puede hacer en esta materia desde el Ministerio de Juventud? ¿Y se han iniciado ya contactos con el Ministerio de Vivienda? Sí, nosotros tenemos una relación de coordinación constante con todos los ministerios. Es verdad que el Ministerio de Juventud tiene políticas que finalmente son muy transversales y requiere la coordinación constante con otros ministerios. Por supuesto, uno de los ministerios más importantes y con quien ya tenemos coordinación es con el Ministerio de Vivienda. Desde luego, una consideración que creo que es importante, que es que contamos con una ley de vivienda que es un punto de inflexión con respecto a lo que ha sucedido hasta la fecha en nuestro país. Y lo que creemos es que, en primer lugar, necesitamos reforzar algunos de los mecanismos que vienen en esta ley y que permiten, en cualquier caso, de alguna manera, limitar de alguna forma los precios de la vivienda, que creemos que es uno de los principales problemas para abordar el acceso a la vivienda para las personas más jóvenes. Varios estudios sobre soledad no deseada dibujan un nuevo perfil de la soledad. Es joven y precario. ¿Se contempla desde el Ministerio de Juventud alguna medida para paliar esta situación? Sí, nosotros creemos que uno de los ejes precisamente que tienen que articular la Ley de Juventud tiene que ser el eje de la salud mental y el bienestar y, por tanto, de manera indisociada de esto, tienen que ver también con la cuestión de la soledad no deseada. Creemos que hay una cosa muy importante que ha sucedido y es que la juventud de nuestro país ha puesto en la agenda política la cuestión de la salud mental y lo ha puesto de una manera muy valiente y muy honesta. Y sí, pensamos que hay que recoger el testigo y que hay que abordarlo. Por supuesto, como decía antes, también en coordinación con otros ministerios, pero que la cuestión de la salud mental tiene que ser una cuestión absolutamente principal y tiene que atravesar prácticamente todas las líneas de trabajo que hagamos. Y, ¿por qué no?, empezar a hablar muchísimo más de cuidados, hablar muchísimo más de tejer lazos comunitarios y abrir otro debate que subyace a todo esto, ¿no? Y es el debate de relaciones comunitarias que tenemos en este momento. Uno de los impactos de la pandemia, precisamente, ha tenido que ver con esa dinámica de aislarnos, ¿no?, de atomizarnos un poco. Y creemos que es muy importante, cuando hablamos de esto, hablar de salud mental, pero también al mismo tiempo hablar de mecanismos, de dispositivos que permitan crear también lazos comunitarios, articularlos, hacer que crezcan. Porque sí que pensamos que la vida en comunidad, de alguna manera, nos rescata primero de esa soledad no deseada, mejora nuestras relaciones, mejora las dinámicas de cooperación y también ensancha de alguna manera derechos y democracia porque nos permite comunicarnos, pactar, deliberar y consensuar. Una de las primeras medidas de este ministerio ha sido la creación de un panel de 50 expertos para diseñar un plan para proteger a los menores en el entorno digital. ¿Cuál es el objetivo de este grupo de expertos? Sí, bueno, es una de las iniciativas que hemos tenido desde el Ministerio, precisamente porque, como os decía, es una conversación de país. Creemos que las nuevas tecnologías, los dispositivos, todo este entorno ha venido para quedarse. Cambia el paradigma de las relaciones sociales, políticas, laborales y requiere, por tanto, una mirada completa, una mirada que afronte todos los efectos que tiene y, sobre todo, que diga cómo tenemos que regular la convivencia en el marco de los entornos digitales y cómo hacemos para proteger a nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, en términos generales, cómo los protegemos en este entorno sin recortar sus derechos, que esto es lo más importante. Por tanto, creemos que es una conversación primero de país,
país, que requiere de un acuerdo intergeneracional, porque tenemos que contar con la voz de los jóvenes, de las jóvenes y de los niños. Tiene que ser un acuerdo de país, entre otras cosas, porque tenemos que implicar a muchos segmentos sociales, por supuesto a las familias, al mundo académico, a los profesionales, a la Agencia de Protección de Datos, que está haciendo un magnífico trabajo, a otros ministerios. Es decir, se trata de a grupos políticos, se trata de una mirada que tiene que ser amplia, que tiene que generar grandes acuerdos y grandes consensos, y sobre todo que tiene que tener como objetivo que tengamos un marco estratégico de cómo tener un entorno digital seguro que proteja a nuestra infancia y a nuestra juventud. Pues esto ha sido lo que nos ha contado la ministra de Juventud, Sira Rego.